Cercanos a los 70 años del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, nos interesa saber cuál es su contenido, si estos nos ayudan a comprender mejor la época en que fueron redactados. ¿Existió relación entre Jesús y los esenios? ¿Aportan nuevas perspectivas al cristianismo en sus orígenes? Soy Bernardo Barranco, le propongo descubrir Qumran, los rollos del Mar Muerto, aquí, en Sacro y Profano. En 1944, un joven pastor, buscando a una oveja perdida a las orillas del Mar Muerto, descubre una cueva con vasijas que contienen pergaminos milenarios de un gran valor histórico y religioso. Se trata de los rollos del Mar Muerto. Qumran, o los rollos del Mar Muerto, son considerados el mayor hallazgo arqueológico del siglo XX. Tienen 2000 años de antigüedad y son los vestigios de 15,000 fragmentos diferentes que integran cerca de 900 rollos elaborados en piel, papiro y uno especialmente importante fabricado en cobre. Se han clasificado en textos bíblicos, documentos sectarios y escritos religiosos no bíblicos, que se presume fueron escritos por una secta judía, los llamados esenios. Los rollos son textos valiosos que reflejan el pensamiento religioso, político y social del pueblo judío en la época en que el cristianismo se estaba conformando. Algunas piezas se conservan y se exhiben en el Museo de Israel de Jerusalén, otros siguen siendo estudiados y descifrados. Nuestro tema es fascinante, los rollos del Mar Muerto, Qumran, donde siempre hay mucha expectativa, misterio, sobre todo cuando se hablan de estos manuscritos que fueron encontrados a las orillas del Mar Muerto, ubicado entre Israel, Cisjordania y Jordania. Ahí hay en unas cuevas encontraron papiros y fragmentos de manuscritos que fueron redactados poco antes de la era de Jesús. Para comprender su valor histórico, su trascendencia, quiero agradecer la presencia del maestro Cristian Gómez, él es presidente del Museo de la Biblia, y de Isaid Argot, licenciado en Letras Clásicas. Muchas gracias por su presencia. Maestro Cristian, ubíquenos un poco sobre qué son los rollos del Mar Muerto. Gracias, Bernardo, por invitarnos. Es uno de los tesoros más importantes de la humanidad, el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX. Es una biblioteca de aproximadamente unos 800 documentos que se encontró en 1947 en 11 de las cuevas, de las cientos de cuevas que están en la zona cercana al Mar Muerto, fundamentalmente conocida como Qumran, en la tierra de Israel. Y hay papiros, hay pergaminos, un rollo de cobre, incluso óstraca, que son barro, en donde se escribía. En 5 idiomas fundamentalmente, que es el hebreo, arameo, griego, latín y nabateo. Estos documentos son copias, algunos, de libros de la Biblia, que obviamente son más antiguos, pero estas copias y algunos libros que sí se escribieron en esa época, todos podríamos ubicarlos entre el 200 antes de Cristo y el 68 después de Cristo. Allí deben haber vivido distintas comunidades por distintas razones. Una de ellas probablemente esconder estos libros por algún peligro. Bueno, esa es una zona de mucho conflicto y uno de los varios peligros pudo haber sido la invasión romana, ya muy cercana a la destrucción de Jerusalén, que se sucedió en el año 70. Y bueno, allí tenemos distintos libros como comentarios a los textos bíblicos. El nombre técnico es Pesharim. Tenemos también libros específicos de una comunidad que haya vivido allí, que no sabemos exactamente cuál sea. Todavía está en cierto estudio, ¿no? Si son esenios, si eran otro tipo de comunidades, y si era un monasterio, o si era algún otro tipo de fortaleza, etc. Muy bien, gracias, maestro. Pues si uno
se remite en internet o uno los ve, están en un museo y son pequeños fragmentitos y son textos más amplios y, como se dice, hasta en cobre se presentan. Es un tesoro. ¿Por qué no nos ubica, Isaí, un poco el contexto de en qué época, ya nos dijo 200 años antes de Jesús, 70 años después de Jesús? ¿Qué momento era en esta zona? Existen varias teorías al respecto de quiénes habitaron estas cuevas, si es que fueron habitadas, como decía el maestro, porque realmente también llega a creerse que fue un puesto de avanzada militar. La primera de estas teorías fue que se les aporta a los caraítas, una secta, ¿no?, de la Edad Media, siglo VIII, pero bueno, esta se descartó conforme se fueron excavando cada vez más las cuevas. Después se pensó que muy probablemente habían sido los ebionitas quienes habían hecho toda esa producción de libros y el resguardo al mismo tiempo. No obstante, pues el estudio igualmente desde el punto de vista arqueológico y la paleografía, pues niega esta teoría y la descarta. Por otro lado, se ha llegado a pensar que fueron los celotas. No obstante, lo mismo, los textos y su contenido no permiten que pueda ser así, porque el tiempo pues, no concuerda en las épocas. Posteriormente se pensó más bien en los seduceos, pero bueno, finalmente era la opción más plausible. Pero en cuanto a las costumbres que tenían estos pueblos y las costumbres registradas en un texto que es propiamente un código, ¿no? Un código, pues no coinciden. Por ello, se ha pensado más bien en los esenios, que, bueno, las fuentes clásicas nos transmiten, como Flavio Josefo, como Filón de Alejandría, al respecto de esta tribu que se separó de los judíos, muy probablemente en la época del Segundo Templo. Entonces, más o menos podemos ubicarnos entre el 175 a.C. y más atrás, puesto que ellos fueron expulsados de Babilonia. Muy bien, pues muchas gracias. Ahí lo que me queda claro es que hubo dudas sobre qué grupo, qué sectas, como se dice, judías fueron los autores, pero formaba parte de esta cultura, de esta identidad judía. Y, evidentemente, muchos plantean que es el descubrimiento arqueológico más importante en el siglo XX. Está usted en Sacro Profano, estamos conversando en torno a los rollos del Mar Muerto, Qumran, pero ¿qué dice? ¿Cuáles son sus contenidos? ¿Qué aspectos novedosos podemos encontrar? Vamos a una pausa y regresamos en un momento. En 1947, los pastores descubren una serie de textos, de papiros, de rollos en Qumran, a las orillas del Mar Muerto, y se constituye uno de los grandes descubrimientos, o el más grande descubrimiento arqueológico del siglo XX, porque nos datan a la época de Jesús, poco antes, poco después, y ponen a prueba todo lo que los grandes libros han venido diciendo. ¿Qué revelan esos libros, maestro Cristian? ¿Qué dicen esos textos? Bueno, lo que es claro es que esta era una biblioteca de estudiosos del texto sagrado que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Aunque por ahí hay una teoría del padre O'Callaghan que se encontraron 12 fragmentos de Nuevo Testamento. La verdad es que todavía hay como 40,000 fragmentos que hay que seguir armando. Porque se llama también esto el rompecabezas, casi. El rompecabezas más grande del mundo, efectivamente. Bueno, lo que hay ahí entonces son copias de los libros sagrados, muy profusamente Salmos, Isaías, Génesis, los profetas menores, un profeta de los últimos que se llamó Daniel. Lo que decíamos hace rato, comentarios acerca de esos textos bíblicos, interpretaciones, que son los Pesharim, y literatura específica de los grupos o de alguno de los grupos que vivió allí. Por ejemplo, uno que se llamó
el Manual de Disciplina o Regla de la Comunidad, o el libro La guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Tenemos también otros textos que no formaron parte de los que hoy integran la Biblia, conocidos como apócrifos, por ejemplo, el libro de Enoc, el libro de los Jubileos, en razón de que esta literatura es apocalíptica. ¿Qué valor histórico le podemos dar, Isaí, a estos textos? ¿Tienen una consecuencia en la historia o las narrativas que hemos venido aprendiendo a lo largo de estos siglos? Por supuesto que sí. El valor histórico de estos textos radica en que hasta la fecha, bueno, hasta que fueran descubiertos, no teníamos datos de este periodo que se conoce como intertestamentario. Entonces, justamente, por ejemplo, con las reglas de la comunidad, podemos saber cómo vivían estas comunidades precristianas y judías antes que cristianas, porque además nos aportan datos no solo de moral, sino también de vida cotidiana. Nos aportan datos, lo mismo de los libros que eran estudiados, los métodos de interpretación, que es una cuestión muy importante, que de hecho vino a cambiar parte de lo que es la interpretación bíblica moderna. Además, por ejemplo, el rollo de cobre, ese es muy interesante porque nos da datos acerca de tesoros que están perdidos hasta el día de hoy, bueno, no estoy informado si los han buscado. Digamos que es una especie de mapa. Además, también tenemos datos justamente de los conflictos que hubieron en esa época y, por ejemplo, tenemos un dato que puede ser relevante. Del libro de los Macabeos, durante el conflicto, nos faltan datos acerca, por ejemplo, de un patriarca, de un pontífice. Y estos datos nos los dan los rollos. Pues muy interesante. Maestro, ¿qué podríamos contradicen, aportan cosas nuevas a estas narrativas? Es decir, ¿dónde estaría la peculiaridad de estos rollos? Bueno, los que son manuscritos, copias de libros de la Biblia, en realidad lo que hacen es confirmar que el texto se ha transmitido de manera fiel, porque antes de este descubrimiento, los manuscritos más antiguos que se tenían del texto hebreo eran de alrededor del año 1000 después de Cristo. Entonces, al encontrar estos rollos que nadie ha tocado durante casi 2000 años, uno puede ir a fuentes 1000 años más antiguas que las más antiguas que teníamos. Entonces, el cotejo ahí es muy importante y, en esencia, es básicamente los libros de la Biblia son iguales, pues. Aunque muchas veces dan la razón a la traducción griega que se llamó la Biblia de los 70. O sea, no siempre coincide con el texto oficial del judaísmo, que se llama el texto masorético o texto tradicional. Entonces, en un sentido, confirma el contenido bíblico y en otro sentido nos permite tener mucha información para interpretar mejor la Biblia, especialmente la época del cristianismo. Porque esos libros nos revelan datos de costumbres, de cómo vivían y qué pensaban los judíos del tiempo de Jesús, incluyendo a los discípulos, incluyendo al propio Jesús. Muy interesante, y ahí esto da pie, si es el momento, la época de Jesús, poco antes, poco después, esto que planteabas, Isaí, sobre el tema de los esenios, que pareciera ser que dentro de los grupos, sectas judías, ese mundo heterogéneo, ellos pareciera ser que son, digamos, los destinatarios o los poseedores de estos textos. ¿Quiénes eran los esenios? Los esenios fueron un grupo que, bueno, hay dos teorías. La primera es que haya sido justamente durante el primer templo, con la usurpación de Jonatán, que eran un grupo que venía de unos que se llamaban Masidim. Estos procuraban la purificación y se negaban a la influencia de la cultura helenística. Por ello, se piensa que se relegaron ellos mismos hacia el desierto. De hecho, algunos textos nos hablan de cómo ellos se autoexilian. Sin embargo, también lo podemos ubicar, este grupo, cerca del siglo VI a.C., que habían sido algunos de los que se habían quedado en Babilonia mientras los judíos estuvieron allí, que regresaron
y por lo mismo ya no pudieron volver a encajar en esta sociedad de judíos. Pues me parece muy interesante esto que han planteado. Los textos validan lo que son las lecturas bíblicas, sobre todo con una distancia de 1000 años. Vamos a un corte. Está usted en Sacro y Profano. Estamos viendo Qumran, o los rollos del Mar Muerto. Estamos tratando de entender lo que significan estos descubrimientos. En un momento más regresamos. Está usted en Sacro y Profano. Regresamos. Está usted en Sacro y Profano. Los rollos del Mar Muerto, los descubrimientos de Qumran, textos que fueron escritos hace más de 2000 años y que validan en cierto sentido los contenidos bíblicos, las tradiciones, los relatos que están presentes en los libros sagrados del judaísmo, del cristianismo, incluso hasta el mismo Islam. ¿Por qué tanto interés? Yo veo que hay un museo en Jerusalén y hay seguido textos, libros, seminarios, coloquios. ¿Por qué estos textos despiertan tanto interés a más de 2000 años de distancia? Bueno, en primer lugar, yo creo que todo texto antiguo tiene en sí una gran importancia, pero yo podría decir que aquí hay 3 tipos de personas que se interesan: los escépticos, los fundamentalistas y los críticos. A ver, ¿cómo Los está? escépticos son los que dirían: ya se descubrieron unos rollos más antiguos, ahora sí vamos a ver que la Biblia está toda cambiada y que en realidad es otra cosa. Entonces ellos estaban esperando la traducción, ¿no?, para poder decir, ahí está la prueba. Nuevos relatos que no están escritos o que contradicen. Bueno, sí, que contradicen, es lo que esperaban, que contradijeran. Hubo muchas noticias amarillistas, especialmente de algunos reporteros ingleses, pero era amarillista. El grupo fundamentalista es el que piensa que la Biblia es una palabra divina en el sentido que ni una letra debe de cambiar. Y entonces ellos más bien se opusieron en un momento a la traducción y a la investigación, porque el temor de que los documentos no fueran exactamente iguales, como de hecho no lo son, podría poner en jaque alguna postura literalista o cabalista. Y los grupos críticos, que me parece a mí la postura más sana, que son los que se dan cuenta que en esencia los rollos y los textos bíblicos son lo mismo, pero que sí permiten conocer las variantes y por tanto inferir de allí una historia de cómo se fue formando el texto, en qué tradiciones textuales fueron como afluentes para finalmente desembocar en la Biblia como la conocemos ahora. Pues muy interesante. Desde el punto de vista histórico, ¿qué rescatarías de estos textos, Saik? Pues, como habíamos dicho, desde el punto de vista histórico podemos verlo desde varias perspectivas. Primeramente, la arqueología misma del lugar. La funcionalidad de las cuevas que albergaban a cierto tipo de personas con cierto tipo de costumbres, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que tenían comidas en común, que eran asiduos, ¿no?, a los bautizos, porque tienen varias cuencas para agua y de hecho agua corriente. Además, bueno, de los textos podemos rescatar, como ya había dicho antes, pues sobre todo que es algo que me interesa mucho, los métodos de interpretación de la Biblia. Y justamente esta comprobación de la que ya se ha hablado, de los textos bíblicos, es realmente importante en los estudios bíblicos porque antes no teníamos realmente textos de antigüedad. Era un salto de fe, creo, no en la Biblia, por así decirlo. Justamente. De hecho, como decía el maestro, se aborda desde varias perspectivas y finalmente pues viene a hacer la comprobación de esta Biblia que nosotros tenemos, con algunos cambios realmente mínimos. Muy bien, pues llegamos al final, que es un tema que daría para muchísimo más, aristas, ver los diferentes grupos, ver incluso hay pergaminos que dicen que dan aspectos históricos, otros más en términos de doctrina, pero vamos a llegar a las conclusiones finales, a los apuntes finales. ¿Cuál podrían ser sus últimos
su conclusión o sus últimas notas sobre el tema de los rollos del Mar Muerto, maestro Cristian. Este año tuvimos en el Museo de la Biblia al doctor Reutemann, el curador de los rollos, y platicábamos de una de las últimas técnicas para armar este rompecabezas, que es con microscopio de barrido confocal. Con rayo láser de aproximadamente 500 nanómetros, se puede escanear en tercera dimensión, de tal manera que podemos ver en capas las letras que están borradas y las huellas que han dejado, de tal manera que estamos frente a una nueva etapa de la reconstrucción. Pero a mí me gustaría resaltar que a la luz de los rollos del Mar Muerto podemos ahora tener un nuevo enfoque del origen judío del cristianismo. El cristianismo no surge como una oposición al judaísmo ni como una nueva religión, sino como un grupo, como los muchos otros grupos judíos, con sus distinciones. Entre las más importantes, el libro de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, finalmente es muy exclusivista. Se trata de una lucha contra todos los judíos infieles y contra todos los gentiles. Al mismo tiempo, el cristianismo, que tiene muchas cosas en común con los esenios, tiene más importantes las diferencias. Y la diferencia es que la nueva interpretación, la nueva hermenéutica, el amor ocupa el papel fundamental. En vez de una guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, hay un evangelio que debe de llegar hasta lo último de la tierra para incluir a todos los hombres en el amor que Dios manifiesta a este mundo a través del Cristo. Isaí, tus últimas anotaciones, tus apuntes finales. Pues a mí me parece que este descubrimiento ha sido un cambio radical para la historia de Oriente y de Occidente. Y justamente también aquí queda en medio el cristianismo y su tradición. A la fecha nosotros pensábamos que los judíos y los cristianos, de hecho, se separaban. Sin embargo, bueno, esto nos da este periodo de transición, poder entender cómo se entendió en ese momento, cómo se pensaron los escritos del Antiguo Testamento, cómo se recibieron, cómo se interpretaron y cómo llegaron a ser lo que luego fue la interpretación ya del cristianismo. Incluso lo podemos ver más adelante, que claro, no sabíamos de este descubrimiento sino hasta 1947. Pues fascinante, la verdad, el tema podría dar para mucho más, pero creo que si usted está pensando ir a Jerusalén, hay un museo muy espectacular, muy hermoso, donde se ven partes de estos pergaminos. Está ahí también el doctor Reutemann, Marcos creo que se llama, o Mario, y que es un especialista, Adolfo, perdón. Le podrá explicar muy bien y además es un apasionado como nuestros invitados. Los rollos del Mar Muerto son un documento, son testimonios de una fe, de un pueblo, de una cultura que se ha expandido y que conforman hoy, ni más ni menos, que parte de la columna vertebral de Occidente. Así del tamaño que tiene esta cultura. Muchas gracias por su presencia. Yo lo espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.